Nuestro título es Analizamos y organizamos nuestras propuestas de soluciones para enfrentar las heladas y el friaje. Eso significa que hoy debemos tener varias propuestas para enfrentar las heladas y el friaje. Claro que sí, pero no solo eso. También vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes desarrollados en las demás áreas curriculares. Profesora Isela, ¿qué vamos a aprender hoy y cómo seremos evaluados? Muy buena pregunta, Jesús. El objetivo del programa es adecuar el propósito comunicativo del texto ordenando las ideas de acuerdo a la situación planteada. Y para saber cómo será evaluado tu producto, es necesario conocer los criterios de evaluación. Para este programa se ha considerado el siguiente criterio: escribir de forma coherente y clara, identificando el propósito y la intención comunicativa del autor, haciendo uso de un registro formal. Profesora Isela, entonces, manos a la obra. Pero antes, es necesario saber de ustedes y de sus compañeros de quinto grado de secundaria las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué entendemos por helada y friaje? ¿Qué propuestas o alternativas de solución creativa e innovadora conoces para prevenir los efectos a las heladas y el friaje en las actividades ganaderas y agrícolas? Estudiantes del quinto grado de secundaria, empezaremos haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué problemas se reflejan en el título del programa? Profesora Isela, en el título que usted nos ha leído podemos identificar que existe un tipo de problema al cual se debe atender sobre la helada y el friaje. Estudiantes del quinto grado de secundaria, ¿y qué efectos podría traer? Profesora, los efectos pueden ser muy malos, según lo que estamos viendo en matemática. ¿Cómo así, Patricia? Cuéntanos. Por ejemplo, en los programas de matemática hemos visto la necesidad del cuidado de las alpacas crías, las cuales tienen un alto porcentaje de mortalidad porque son más vulnerables de sufrir neumonía a causa de las heladas en la comunidad, como la del abuelito de Jesús. ¿Y cómo así, Patricia? ¿Nos puedes explicar, por favor? Claro que sí, profesora. Sabemos que todas las alpacas están expuestas a enfermarse de neumonía por causa de las heladas. ¿Y a qué se debe eso, Patricia? Lo que pasa, profesora, es que por las noches la temperatura llega a los 20 grados centígrados bajo cero, y de ese grupo la probabilidad de ser una alpaca cría representa el 41%, el cual es un porcentaje alto. Y en ese caso, ¿a qué conclusión llegan ustedes? Es importante implementar cuidado especial para las crías de las alpacas, sobre todo en este periodo del año. Y ahora les hago la pregunta, estudiantes del quinto grado de secundaria. ¿En su comunidad existe también este tipo de problemas con las heladas y el friaje? Voy a esperar sus respuestas. Está sonando mi celular. Voy a contestar. Quizá es uno de los estudiantes de quinto que desea participar desde su casa. Hola, buenos días. Profesora Isela, muy buenos días. Mi nombre es Jaime. Me gustaría participar respondiendo a su pregunta. Buenos días, Jaime. Claro que sí. Te escuchamos. Profesora, justo estábamos aquí conversando con mi papá sobre su pregunta y me indica sobre su experiencia que la probabilidad de obtener una alpaca cría hembra con neumonía es de 46 sobre 232, lo cual representa el 20% aproximadamente. Es una cantidad fuerte, Jaime. Claro, por eso escuchaba a mi papá cuando lo decía, al igual que usted, profesora. Es una cantidad importante porque para los alpaqueros representan las futuras madres que incrementarán la producción de alpacas, mientras que la probabilidad de las crías macho con neumonía es de 50 sobre 232, lo cual representa el 21%, de los cuales se escoge a los mejores para ser parte de los reproductores, y los demás van para el mercado. ¿Y a qué reflexión llegan ustedes en casa, Jaime? Conversando aquí sobre ese tema, creo que al igual que mi papá, que no debemos de descuidar a las alpacas adultas,
ya que representan una probabilidad de mortalidad a causa de la neumonía del 69%. Muy interesante la reflexión, Jaime. ¿Y todo esto, ustedes creen que afecta a los alpaqueros de su comunidad? Esto definitivamente afecta económicamente a los productores de alpaca. Por supuesto que sí. Es por eso lo importante de conocer qué implica la helada y el friaje y de qué manera podemos desarrollar diversas propuestas de alternativas frente a este problema. Y es necesario revisar todo tipo de información relacionada con la situación para elaborar nuestra propuesta. Por supuesto, Patricia. De lo contrario, no tendríamos insumos para argumentar y sustentar nuestras propuestas. ¿Y qué queremos extraer de la información? Es necesario comprender, analizar y reflexionar con el propósito de llegar a elaborar un listado de propuestas de soluciones para enfrentar las heladas y el friaje. ¿Y qué necesitamos para eso? ¿Estudiantes del quinto grado de secundaria? Es necesario saber cuáles son las causas y los efectos de la helada y el friaje en la agricultura. ¿Y toda esa información se encuentra en dónde, profesora? Toda la información la encontramos en los programas anteriores a este, como también en la información de los dos textos que vamos a leer a continuación. El primer texto tiene como título Las heladas en la agricultura, adaptación del artículo Heladas en la agricultura, cuyo autor es Néstor Alejandro Pesola. La fuente original se encuentra en la página web del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El segundo texto tiene como título Efectos de las heladas en los cultivos, el cual es una adaptación del capítulo 4, El daño producido por las heladas, fisiología y temperaturas críticas. Son 2 textos, profesora. ¿No es muy largo? Para nada, Patricia. Son textos cortos y han sido adaptados. Y son los mismos textos usados por sus compañeros quienes usan la tablet. Eso es muy interesante, profesora. Entonces vamos a leer. Vamos a aprovechar que tenemos a Jaime en la línea del teléfono. Te voy a pedir por favor que puedas leer el mensaje que te acabo de enviar al celular. En el mensaje te envío el primer texto. Está bien, profesora. Ahora mismo. Aquí lo tengo. Ya me llegó. Me parece muy bien. El segundo texto lo va a leer Patricia, quien está más cerca de nosotros. Ustedes, estudiantes del quinto grado, no se olviden de tomar apuntes de cada idea, afirmaciones, así como de los argumentos planteados en los dos textos. Profesora, ¿puedo empezar? Adelante, Jaime. Las heladas en la agricultura. Ese es el título, ¿verdad, profesora? Por supuesto, te escuchamos, Jaime. No nos olvidemos de que durante la lectura debemos estar atentos a cada frase, las respuestas, las interrogantes, al tema, los personajes, ambiente, y no te olvides de anotar las palabras desconocidas. Sin más que decir, empezamos, chicas y chicos. Las heladas de la agricultura. Los cultivos son vulnerables a las heladas y se producen cuando la temperatura del aire desciende hasta formar cristales de hielo en el interior de sus células durante cierto tiempo. Las heladas son fenómenos meteorológicos que ocurren cuando la temperatura de la masa del aire más próxima al suelo es igual a 0 grados centígrados o desciende por debajo de la misma. Generalmente, la helada se presenta en la madrugada o cuando está saliendo el sol. El enfriamiento de las masas de aire puede ocurrir por diferentes motivos: origen climatológico, época de ocurrencia o aspecto visual. Cuando la vegetación que cubre el suelo está expuesta a bajas temperaturas, nos encontramos con 2 tipos de heladas, la blanca y la negra. La diferencia está dada por el contenido de humedad presente en las masas de aire, la cual determina el tipo de helada. La helada blanca se origina cuando la humedad es elevada. Por el contrario, cuando el contenido de vapor de agua es escaso, se forma la helada negra. Las heladas agrometeorológicas son aquellas en las que el descenso de la temperatura del aire causa daños parciales o destrucción total de los tejidos vegetales. La severidad de estas heladas depende de la disminución de la temperatura del aire y de la resistencia de los seres vivos a ella. La helada agronómica es aquella en que la temperatura es igual o inferior a 0 grados centígrados.
medida en termómetro de mínima a la intemperie y tomada a 5 centímetros del suelo. Muchas gracias, Jaime. Ahora, por favor, continúa con la segunda lectura, Patricia. Está muy bien, profesora. Empiezo. Efectos de las heladas en los cultivos. En general, los cultivos son vulnerables a las heladas y se producen cuando la temperatura del aire desciende hasta formar cristales de hielo en el interior de sus células durante cierto tiempo. El proceso de deterioro de las plantas depende del estado fenológico en que se encuentre y de la especie a la que pertenece. Algunos de estos efectos se pueden apreciar en las hojas y tallos tiernos, en la destrucción de un gran porcentaje de flores y frutos pequeños, e incluso en la muerte total de la planta. La resistencia del cultivo a la helada depende de la etapa de desarrollo, ya que es más resistente cuando se encuentra en el periodo de germinación, mientras que en la floración los daños son mayores. Muchas gracias, Jaime y Patricia. ¿Qué les pareció la lectura? Muy interesante, profesora. Estamos escuchando aquí con mi papá y coincide con la información de la lectura. Mi papá dice que es muy cierto lo que se dice sobre la información de cristales de hielo y que eso origina que los cultivos se encuentren de manera vulnerable ante las heladas. Interesante la experiencia de tu familia frente a las heladas, Jaime. Ahora, Patricia, Jesús y estudiantes del 5º grado de secundaria, quienes nos escuchan por la radio, vamos a realizar un cuadro comparativo, en donde colocarán en la primera columna todo lo que sabían de la lectura y en la segunda columna lo que no se sabía de las dos lecturas. Está correcto, profesora Isela. Me parece muy bien. Está muy bien. Justo aquí conversando con mi familia, profesora, mi papá me está mostrando lo que habíamos avanzado en el área de ciencia. Sí, justo ahí hay términos que se relacionan con lo escuchado en la lectura. Muy bien, estudiantes. Manos a la obra. Tienen unos minutos para organizar la información. Muy bien, estudiantes. ¿Cómo vamos con esa información? Jaime, ¿nos compartes tu cuadro de doble entrada? Por supuesto, profesora. Ya lo tengo terminado. Muy bien. Adelante, Jaime. Hola, hola. ¿Se me escucha? Hola, profesora Isela. Te escucho entrecortado, Jaime. Pero ahora mucho mejor. Tengo el volumen en alta voz, así que todos te están escuchando. Disculpen, amigos y amigas. Debe ser porque estoy en una zona muy lejos y la señal no es muy buena. Pero ahora sí. No te preocupes, Jaime. Adelante. En la columna Lo que sabían de la lectura he colocado 1. Las heladas son fenómenos meteorológicos. 2. La helada se presenta en la madrugada. 3. Generalmente, la helada se presenta cuando está saliendo el sol. Lo relaciono bastante con lo que sucede por aquí por mi comunidad, profesora, porque estamos en una zona rural de la parte sierra. 4. Cuando la vegetación que cubre el suelo está expuesta a bajas temperaturas, nos encontramos con dos tipos de heladas, la blanca y la negra. Muchas gracias, Jaime. Ahora vamos a pedir a Jesús que nos lea de su cuadro comparativo la columna Lo que no sabía. Adelante, Jesús. Claro, profesora. En mi caso he colocado en la columna lo que no sabía de la lectura. 1. Las heladas son fenómenos meteorológicos que ocurren cuando la temperatura de la masa de aire más próxima al suelo es igual a 0 grados centígrados. 2. El enfriamiento de las masas de aire puede ocurrir por diferentes motivos: origen climatológico, época de ocurrencia o aspecto visual. 3. Las heladas agrometeorológicas son aquellas en las que el descenso de la temperatura del aire causa daños parciales o destrucción total de los tejidos vegetales. 4. El proceso de deterioro de las plantas depende del estado fenológico. 5. La resistencia del cultivo a la helada depende de la etapa de desarrollo. 6.
cuando la temperatura de la masa de aire más próxima al suelo es igual a 0 grados centígrados o desciende por debajo de la misma. Estudiantes, muy interesante la información de sus cuadros comparativos. Ahora, usando esta información más lo desarrollado en matemática, vamos a plantear propuestas diversas para prevenir y enfrentar los efectos de las heladas y el friaje en las actividades ganaderas y agrícolas, las mismas que serían desarrolladas en los siguientes programas de Ciencia y Tecnología y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Profesora, ¿podemos tener un tiempo para desarrollar nuestra propuesta? Claro, Patricia, Jesús y Jaime, al igual que todos los estudiantes del 5º grado de secundaria que nos escuchan, tendrán unos minutos para redactar sus propuestas y luego las presentamos. Muchas gracias, profesora. Muy bien, empezamos entonces con sus propuestas. Profesora, por favor, yo empiezo. Correcto. Empieza, Jesús, con tu propuesta. Según lo conversado en los programas de ciencia, podemos realizar la construcción de un fitotoldo transparente para aumentar la temperatura en el interior y así proteger los cultivos. Sobre todo esto, quiero que la profesora de ciencia nos amplíe la información. Muy bien, Jesús. Es importante estar en constante comunicación con la profesora de Ciencia y Tecnología. Y Jaime, ¿cuál es tu propuesta? Profesora Isela, en mi comunidad se usó un sistema de riego para mantener hidratados los cultivos. Muy interesante, Jaime. Es una buena alternativa. Igual que Jesús, debes consultar con tu profesora de ciencia para consolidar esta información. Y Patricia, ¿cuál es tu propuesta? Profesora, en mi casa estuvimos viendo sobre los pastos cultivados, como también la construcción de cobertizos que pueden ser comunales. Pero mi papá nos dijo que era muy costoso y se requiere de un presupuesto, pero sería de mucha ayuda para proteger a nuestros animales. Muy interesante cada propuesta generada por ustedes. Ahora lo van a pasar a un papelote y lo van a presentar a sus familiares. Recuerden que la propuesta debe estar bien fundamentada con sus argumentos científicos. Les sugiero comunicarse con su profesor de Ciencia y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para tener mayor información sobre lo que están planteando. Todos ustedes merecen un fuerte aplauso y ustedes también, estudiantes de 5º grado, quienes nos escuchan a través de la radio, porque sé que ustedes también están planteando sus propuestas para lograr nuestro producto de la experiencia de aprendizaje, el cual es propuestas de alternativas de solución creativas e innovadoras para prevenir y enfrentar los efectos de las heladas y el friaje en las actividades ganaderas y agrícolas, presentadas a través de una infografía. Ahora que estamos terminando el programa, te pregunto, estudiante, ¿con qué propósito se ha elaborado o has realizado tus propuestas de alternativa de solución creativa e innovadora para prevenir y enfrentar los problemas de las heladas y el friaje? ¿Lograste ese propósito? ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo trabajado el día de hoy? ¿Por qué? Todos estos pasos, regístralo en una hoja y archívalo en tu portafolio.